FM 89.1, Radio Universidad. Está nuestro ministro de, ministro de Economía, qué lindo que va a ser agarrar esto. Señor Sebastián Sheinberg, ¿cómo le va? ¿Bien? Buen día, contento de estar con ustedes nuevamente. Imagínate esto, venís por la ruta de la costa, de donde sea, te llaman un teléfono y te dicen, atendelo porque te quieren hablar, atendés y es el presidente que te dice, quiero que seas el ministro de Economía. La respuesta es... Y no me puedo negar. Eso, un economista que la tenga bien puesta. No me puedo negar. No como los que se escondieron y dejaron los teléfonos en otras habitaciones. Eso mismo, ¿viste? Dicen que sí, que atendieron muy tarde los teléfonos. En fin. Bueno, estamos cerca de los 2.700 puntos de riesgo país. Ayer repasábamos, Ucrania tiene apenas un poquito más que nosotros, para tener una idea de dónde estamos parados. Con un gobierno dividido, que ahora parece que se están poniendo un poquito de acuerdo, con una oposición que agazapada, con los mercados que estaban esperando esto para hacer despelote, como siempre. ¿Y entonces? Y es un trance difícil porque una cosa es lo que se sabe que hay que hacer y otra cosa es quién toma el costo político de esa decisión, ¿no? Porque las decisiones son muy complejas y son, digamos, implican sacrificios para alguien, porque cuando tenés, digamos, si estás en una situación similar a la de una guerra, de un país en guerra, es que tenés una sociedad que está haciendo sacrificios. Y a mí me parece que está bien el voluntarismo de decir salario básico para todos, reducción de impuestos, moratoria, etcétera, pero el tema es ver quién paga, ¿no? O sea, a quién le sacás para a quién le das. Hay un problema de distribución del ingreso, está muy claro, pero el tema es cómo se financia el programa, ¿entendés? Entonces a mí me parece que eso no está muy claro y en el caso del sector energético, que ha sido un talón de Aquiles del ministro Guzmán, me da la sensación de que hay una salida que es dolorosa, que es que los que puedan, y lo discutimos varias veces acá, que los que pueden pagar las tarifas plenas la paguen, ¿sí? Pero no se pudieron poner de acuerdo en hacer un formulario. No, lo que pasa es que yo, como te dije, el gran problema de la administración pública es cuando le dicen al ministro, sí, ministro, lo hacemos, y los mandos intermedios no están de acuerdo, entonces se frena esa maquinaria. El tema es que ¿cómo te bancás una tapa o varias tapas de diario diciendo que el gobierno decretó un tarifazo? ¿Entendés? Porque en definitiva es eso lo que tiene que ocurrir. Tiene que haber un tarifazo generalizado con subsidios focalizados. Esa es la alternativa. Entonces el tema es que hay que tener bien claro quién va a pagar. A diferencia de lo que fue el macrismo, que fueron sangrientos los tarifazos en su momento, 2.000 y pico de % de aumento y todo lo demás, lo hicieron al principio, con lo cual acá tenés un gobierno desgastado, no lo podés hacer así tan simple ahora en la mitad, no, más de la mitad, con una elección el año que viene y con un país que viene de una guerra y sobre todo una pandemia que lo liquidó. Sí, sin duda, digamos, el timing es malo para hacer un ajuste, pero no hacerlo explícito, deriva en que el ajuste lo hace el mercado, lamentablemente, ¿viste? Como tenemos experiencias de gobiernos que no se animaron a hacer ajustes o que fueron suaves en términos de las decisiones y después el mercado le contestó con el bolsillo. Claro. Sí. Entonces, bueno, cuando estás en una situación de guerra, las medidas son muy drásticas. Yo lo que escucho es que la ministra ha dicho que ella es fiscalista, que ella cree que hay que hacer la segmentación, o sea que no se diferenció de Guzmán básicamente. Hay un tema de relaciones interpersonales, o sea que yo creo que habría que decretar un feriado bancario y cambiario y que todo el equipo de gobierno se junte con un equipo de psicólogos y resuelva los traumas que tiene, porque es un tema de relaciones interpersonales que estamos viviendo. Claro. Digamos, no es una crisis que, no sé, 2001, 89, ¿no? Que explota por una cuestión externa, explota por algo interno. Sí, tiene mucho de conflicto interpersonal y de egos, grandes egos. Para mí yo lo veo un poco así.
acá hay que alinearse, es como, digamos, volviendo al ejemplo de la guerra, es como si un ejército, el teniente le diera las órdenes al general, o sea... Ahora vos ves afuera, salís de ahí, es cierto lo que decís, pero salís de ahí y ves un país que está produciendo mucho, comercios que venden mucho, o sea, hay que mirar 2 o 3 puntos. Por ahí vos decís, bueno, pero es focalizado en un lugar. Yo lo decía ayer, el fin de semana, calle Avellaneda, no se podía caminar, eran peatonales las calles, la cantidad de gente que había comprando. Un compañero nuestro tiene un emprendimiento de, ¿cómo se dice?, de tortas, dulces, no sé cuánto, tengo fiestas hasta mediados del año que viene, me dice, todos los fines de semana. Y así empezás a ver cosas que decís, se mueve la economía, se mueve. La construcción, hay un boom. Ni vayas a la costa, donde vas, hay casas nuevas, están haciendo, construyendo. Bueno, mucha gente esperando lo del previaje, porque también tiene intención de viajar, Entonces, ¿no? O sea, hay como un... Sí, pero mira, previaje igual subsidios. Segundo, el boom de compras, vos estás a principio de mes y la gente... Yo fui el mes pasado y estaba igual, ¿eh? Ok, pero yo te digo, fíjate qué pasa a fin de mes, porque a principio de mes la gente huye de la moneda, entonces hay un poco una... Sí, también es cierto que yo no puedo juntar para comprarme una casa porque nunca me la voy a comprar. Entonces, ¿qué hago? Y me compro un auto, la gasto, me compro una campera nueva, quiero decir, eso es cierto también. Pero digo, hay un, digamos, la gente tiene un mango y lo gasta, eso está claro. También hay mucha informalidad laboral, muchísima. Pero digo, no es que estás en una crisis de 2001 que no había un mango, que no había laburo, que no había... Eso quiero decir. Mira, ¿no? tenés razón, pero déjame hacer un vaticinio un poco pesimista, porque el tema es que tenés un problema con los insumos importados. Entonces, ahí lo que estás viendo es que, bueno, ahora tenés un boom de consumo, pero esto precede a un aumento del nivel de inflación. Y como precede al mayor nivel de inflación, afecta la tasa de inversión. Y entonces, digamos, mi vaticinio es que la inflación no va a bajar, sino que va a subir. Y en un momento lo que ocurre, me pasó a mí personalmente, que te dice, mira, no tengo precios. No te puedo vender porque no tengo precios, no sé a qué valor voy a reponer. Eso es cierto. Ayer hicimos una recorrida con los chicos del diario. Recién le preguntamos a otra persona que trabaja en una distribuidora también de vinos y demás. Pues la verdad que retoques no hubo. Alguna lista de alguno en puntual, un toquecito muy poco. Es decir, también siento que no hay demasiado margen para seguir aumentando. Me parece a mí. No sé vos cómo lo ves eso. No, te digo, hay incertidumbre es la palabra, en el sentido de que no sabes a qué valor vas a reponer. Entonces, como vos decís, si subo mucho el precio, capaz que me quedo afuera, pero si no lo subo, no puedo reponer el stock. La mercadería. Entonces, estamos en un momento, digamos, bisagra, y me da la sensación de que no tomar medidas no es neutral, va a ser perjudicial. Entonces, bueno, hay que tenerle menos miedo a la tapa de los diarios y bueno, hay que pisar algunos callos, eso sí, hay que pisar callos en el sector público, en el sector privado también, pero también tenés que tener en cuenta, digamos, que los precios, por ejemplo, de los commodities ahora está un poco menos fuerte, bajó un poco el trigo, los cereales, etcétera. Entonces, bueno, es un contexto internacional que no te favorece grandemente y, bueno, bastante incertidumbre. Pero yo creo que el tema energético, les voy a alcanzar el último informe del mes pasado que hacemos en la universidad, el monitor de... ¿Qué pasó? Se me trae mala noticia. De la energía. No, donde un poco lo que se ve es como digamos, hay un cuello de botella y un talón de Aquiles en el sector energético, y junto con un poquito de mala praxis, lo que venimos charlando, ¿no es cierto? Con todo este despelote de estos últimos días, ¿qué se sabe del gasoil? Porque nos olvidamos del gasoil, ¿no? Bueno, yo creo... No hay más, ¿qué pasó? Mira... O ya hicieron explotar lo que querías explotar y ahora... No, yo creo que... Yo estuve... Bueno, vas a ver, cuando veas el informe vas a verlo. Yo creo que hay un problema de precios relativos, porque
por supuesto, digamos, en las estaciones de servicios donde está el gasoil más barato y en general las industrias y el agro a veces tienen que ir al canal mayorista y en el canal mayorista está más caro. Entonces hay un conflicto con el abastecimiento en los canales donde los precios son más bajos. Y yo creo que también ha habido un poco de este comercio hormiga de pasar la frontera con los camiones y como tenés tanta distorsión en los precios, digamos, este contrabando hormiga no ha sido tan hormiga, Sí. Entonces hay Más hormiguero que hormiga, te diría. Sí, y bueno, creo que el gobierno ha ajustado un poco las clavijas en el tema del control de aduana, ahí tenés un poquito un colador, y creo que, bueno, hay que... va a haber un aumento de precios, que ya de hecho lo hubo, existe el gasoil blue, digamos, eso un poco lo que venimos charlando te marca el nivel de distorsión. Y bueno, sí, se han aquietado las aguas, pero tal vez porque han habido noticias más graves que han tapado ese huracán que tenías, ese conflicto. No creo que se haya resuelto completamente. Que la última, y como siempre te agradecemos que estés acá con nosotros, digo, ¿cómo ves los próximos días? ¿Qué crees que va a hacer Patakis? ¿Hasta dónde tiene nivel de maniobra también, no? Porque esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Y qué crees que hay que hacer? Sí, lo que creo que hay que hacer es, digamos, estas medidas más, entre comillas, de ajuste, Sí. lamentablemente, y qué es lo que ella va a hacer lo que pueda, porque, digamos, básicamente tiene que partir la decisión del núcleo de gobierno y que haya homogeneidad de criterio. Mientras no haya un criterio homogéneo, va a ser complicado. Yo creo que tienen que seguir con el tema de tarifas, segmentación, tienen que mantener objetivos fiscales, y ciertamente hay un problema de distribución del ingreso que posiblemente bajo alguna modalidad de focalización tiene que haber, digamos, subsidio a los hogares más humildes. Uh-huh. Muchas gracias. Solo quiero decir una cosa. Los árbitros juegan todo para Gran Bretaña, viejo. Un punto cayó el riesgo país. Le renunciaron a Boris Johnson recién 17 ministros. 17. Nosotros renuncia a uno y caemos 200 puntos. Viejo, al VAR. Hay que llamar al VAR. Te veo muy tranquilo. No lo repasaste el riesgo país de Argentina. Te ¿no? dije 2006-54. Récord. Claro, sí. Hay que invertir en riesgo país, entonces. Ahí está, hay que comprar riesgo. Mirá O hay cómo que la- vender, porque si Mirá estamos cómo muy la mirá ve. cómo la ve, ¿no? Mirá cómo el tipo ve. hay, digamos, cuando hay estas crisis y los traders también se posicionan con opciones de venta, ¿sí? Cuando vos tomás una opción de venta, De bonos, pero con un apostás riesgo de no cobrar también, ¿no? Sí. sí, es cierto, pero hay un mercado de opciones donde vos, digamos, apostás a la caída, a la baja, y entonces cobrás esa prima. Es complicado porque es muy desestabilizador el Claro. esquema. En Rusia, 2007-79 el riesgo país. Ah, lo tenemos ahí. Ya lo tenemos, Sí, estamos sí, peleando sí. en la punta. Para que me fijo Ucrania. Ucrania creo que está mal, 3.000 y pico. 3.858. Ucrania se nos escapó. Nos quedamos tranquilos entonces. Sí, nos quedamos. Para que estoy mirando a ver algunos de otros países de esto. Filipinas, Brasil, Venezuela. ¿Cuánto decís que está en Venezuela? Y más o menos como nosotros. No, te quedaste corto. Ayer lo habíamos visto, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? 36.000, 7.000, ¿no? era una cosa así que era. Ni entra, mira, Venezuela. Lo que pasa es que Acá está. hay que ver el... 36.860. Lo que pasa es que a esta altura tenés que ver el delta, el cambio, ¿no? Los cambios son importantes. Yo Claro, creo que claro. Venezuela está en un delta que lo favorece. Está mejor Venezuela. Está mejor en inclusive términos... la inflación, ¿no? Claro, en términos relativos se ve que ha tocado fondo. El tema es dónde Claro. está el fondo del mar, Es ¿no? que está muy complicado ese Ecuador, 1.259, Y bueno, por las crisis que hubo Claro, últimamente. en lo Ecuador político. tiene problemas parecidos a los que tenemos nosotros en términos de la proliferación de subsidios y la presión inflacionaria, ¿no? Con un esquema
de moneda, de economía dolarizada que, digamos, también crea muchos corset para la producción. La próxima te voy a preguntar qué miran los mercados, si querés, y lo analizamos un poco, porque yo digo, voy a Perú, esta no me la explique, si me la explicás esta, te doy un premio. Perú tiene presidente que cambian todos los días, los que salen se van todos presos, Sí. los que no, se van del país porque los persiguen. Llega uno de izquierda, a los 2 días le renuncia al vicepresidente, ¿no? Fue más o menos así. Entonces todos los mercados lo apuntan porque el tipo, yo sé cuánto, veo el riesgo país y digo, bueno, la pucha, 190 puntos tiene de riesgo. No, tenés que, tiene lo mismo que Gran Bretaña. El indicador que tenés que ver es el déficit fiscal. Listo, la seguimos la semana que viene. Gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.